Y vamos a ocuparnos de uno de los temas de portada hoy en Telediario que tiene que ver con la segmentación de tarifas ya concluida, y hoy se va a anunciar por la tarde cuánto vamos a pagar, cuál va a ser el impacto en cada una de las categorías. Algo conocemos, algo debe quedar todavía en el tintero y sobre todo el análisis para lo que viene, porque será un readecuar, un barajar y dar de nuevo. Para eso tenemos aquí al vicepresidente del ERCEP, Luis Sánchez. Luis, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bueno, un placer. Vamos, si me permite, inicialmente a conocer en tramas algunos datos de lo que va a suceder hoy. El Ministerio de Economía informará los ajustes tarifarios para luz, gas y agua. Uno de los lo del agua tiene más que ver con Buenos Aires, con AISA, no impacta en el interior, ¿no? Uno de los objetivos de Sergio Massa es bajar los subsidios para cumplir con un déficit fiscal del Fondo Monetario Internacional que planteaba un 2,5 en el año. Ya llegamos 1,8, por lo cual todo hace prever que habrá un fuerte ajuste de acá a fin de año. El equipo económico ya definió que hasta 400 kilovatios se va a pagar la tarifa con subsidio. Cuando se superan esos 400, todo el excedente se tiene que pagar de manera completa. En el caso del gas son 92 metros cúbicos. Superado este consumo, insistimos, se pagará el excedente con tarifa plena, ya lo vamos a explicar mejor. Más de 10 millones de argentinos se anotaron en el registro para mantener el subsidio. 4 millones no lo hicieron y, según dijo el propio Massa, dentro de esos 4 millones todos van a pagar la tarifa plena. A ver, entre los sectores de mayores recursos tendrán a su cargo el costo pleno de la energía. Esto va a ser paulatino entre quienes se inscribieron, ¿no? A partir de septiembre, paulatinamente van a llegar hasta pagar la tarifa plena. Son quienes tienen ingresos mensuales superiores a 3 canastas básicas totales, más o menos unos 350.000 pesos, un poco menos, ¿no? Los sectores de menores ingresos, los aumentos del componente de energía, la factura final, no podrá superar el 40% del coeficiente de variación salarial. Y los ingresos tienen que ser menores a una canasta básica alimentaria. Esto es el dato de mayo, se actualiza todos los meses, es aproximadamente unos 100.000 pesos. Y los sectores de ingresos medios, que ahí hay una mayoría, van a pagar el 80% del coeficiente de variación salarial, ingresos entre 100.000 y 350.000 pesos. Esto es gradual, dependiendo de cuánto gane precisamente o cuántos ingresos tiene la familia. Luis, ¿es un avance esto o es un tarifazo encubierto? A ver, yo en principio lo considero como un avance teniendo en cuenta de dónde venimos y cómo estamos. Es decir, yo hago esta diferenciación entre lo que fue el gobierno de Macri, a donde hubo un escalonamiento en la tarifa de los servicios públicos que llegó a arriba del 3.500% y que pegó muy duro en el bolsillo de la gente con esta quita de subsidios tan fuerte. Claro, porque hay dos maneras de aumentar la tarifa. Macri utilizó las dos, es decir, quitar los subsidios y aumentar la tarifa. Por ahora hay un aumento mucho más moderado en relación a la inflación, pero bueno, hay una quita de subsidios. Exactamente, es decir, ese es un extremo. Y hoy se podría decir que estamos en el otro extremo, que tiene que ver con el hecho de que del valor total de lo que significa producir un kilowatt de energía eléctrica en la República Argentina estamos pagando solamente el 20%. El otro 80% no lo estamos pagando. Entonces, es decir, del 100% de la tarifa que se paga, el 80% está subsidiado. Del 100% de lo que estamos pagando en el componente de la tarifa que tiene que ver con la generación de energía, el costo de la energía, estamos pagando solo el 20%. Entonces, es el otro extremo. Yo lo ubico a eso en el otro extremo. Ahora, ¿esto sucede solo en la Argentina? ¿Somos los argentinos los únicos que pagamos, tenemos más subsidiada la luz, la energía, el gas? Porque pasa lo mismo con el transporte. Dicen, bueno, pagamos una parte únicamente del transporte, pero en realidad en el mundo se subsidia el transporte, en el mundo se subsidia la energía, porque eso tiene que ver con el desarrollo, con la propia economía de un país. Sí, seguramente que sí. La diferenciación yo te la haría porque hay distintas realidades en distintos lugares del mundo. Hay lugares a donde no existe el subsidio y hay lugares, países nórdicos, por decirlo de alguna manera, a donde los subsidios son muy fuertes. Es decir, pero bueno, tienen otra organización y tienen otra realidad. Lo concreto es que cuando hablamos de subsidio, si yo tengo la decisión política de subsidiar,
pero tengo también la decisión política de hacer las inversiones que corresponde hacer para sostener lo que tiene que ver con la generación de energía, lo que tiene que ver con todo lo que el espectro energético a nivel nacional, es una cosa. Ahora, si yo por un lado subsidio, pero por otro lado no cuento con los ingresos como para poder hacer las inversiones que hay que hacer, ahí la cosa se complica. Entonces, en ese aspecto, yo digo, esta cuestión de la segmentación viene a poner el péndulo en el medio. Entiendo que debiera ser así. Pero corrige, es más igualitaria esta segmentación. Se lo planteo por dos aspectos. Por un lado, los sectores con más recursos van a pagar la tarifa sin el subsidio, ¿no? Pero como usted mismo señala, el 80% va a seguir siendo subsidiada, ¿no? Entonces, para alguien que gana más de 350.000 pesos y paga 10.000 pesos de luz, probablemente no se le complica. Ahora, para un sector más bajo, si paga 4.000 pesos de luz, sí se le complica. Por lo cual, corrige, ya le voy a plantear la otra desigualdad, pero esta primera, ¿la corrige realmente entre los sectores que más ganan y los que menos ganan en la Argentina? A ver, yo entiendo que, de acuerdo a cómo van a quedar hoy las cosas, como vos bien adelantabas, en el transcurso de la mañana vamos a tener definiciones y definitivamente vamos a tener la reglamentación, la regla chica de lo que fue este decreto de la segmentación, que hasta ahora se ha puesto en marcha, pero todavía hay un montón de cuestiones que no están del todo claras. Pero de todos modos, yo lo que entiendo es que sobre la base de que aquel que tenga mayor capacidad de ingresos pueda pagar una tarifa sin subsidios, es decir, el costo puro de lo que significa producir energía en la República Argentina, y que aquellos que están en el marco de los 100.000 pesos de ingresos familiares para abajo mantengan ese subsidio, me parece que de alguna manera permite visualizar un equilibrio entre aquellos que más tienen y aquellos que menos tienen, sobre la base de que el que más puede, más paga, y el que menos puede, menos paga. Sí, yo insisto con esto, ¿no? Porque cuando se toma solamente la cuestión del subsidio, nos quedamos a mitad de camino, creo yo, porque vos tenés, por un lado, para una familia que gana más de 350.000 pesos, que 10.000 pesos puede ser poco, ¿no? Y para una familia que gana 100.000 pesos, 4.000 o 5.000 pesos pueden ser mucho, ¿no? Sí. Si eso no también debería tener con una tarifa diferenciada, más allá de la quita de subsidios, para los sectores que realmente tienen mayores ingresos, ¿no? Está bien, pero pensemos, Pablo, que los sectores de menores ingresos van a continuar en la misma situación en que están en este momento. Bueno, una pequeña suba va a haber. A ver. Se habla de un 20%. A ver, pero tiene que ver con una cuestión de que tenemos un atraso importante en lo que tiene que ver con las facturas de energía, de gas, de energía eléctrica a nivel nacional, en lo que tiene que ver con el proceso inflacionario que estamos viviendo. Hay un atraso muy grande en los salarios. Sin ninguna duda. Ha habido una desigualdad muy grande en el modelo económico que se ha profundizado. Lo otro que quería consultarle, Luis, está relacionado con la otra inequidad. ¿Cómo puede ser que en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, esta pregunta que nos hacemos siempre, se pague mucho menos que en Buenos Aires el transporte, la energía, el gas? ¿Esta modificación corrige algo? No. No corrige nada. No corrige absolutamente Vamos a nada. seguir pagando más que los porteños. Pero ese es el concepto. Precisamente nosotros desde Córdoba, más allá de que estamos acompañando esta decisión del gobierno nacional que tiene que ver con la segmentación y que apostamos a que ayude realmente a buscar un equilibrio con esta segmentación, seguimos insistiendo junto con muchas otras provincias de que existe en la República Argentina, no desde ahora, desde hace muchos años, un federalismo mal entendido que nos pone en situaciones verdaderamente muy, muy complicadas. Pablo, en el transporte público de pasajeros, de toda la masa de dinero que se utiliza para subsidiar el transporte público, el 80% queda en el AMBA, queda en Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense. Bueno, solo el dato es 20%. Central, no es solamente que se está subsidiando a los sectores más vulnerables del conurbano, se está subsidiando a Capital, el lugar donde hay la mayor concentración de riqueza de la Argentina, ¿no? Pero bueno, justamente por eso es que nosotros estamos desde hace mucho tiempo y vamos a seguir con la misma mirada, tratando de defender lo que entendemos que es una situación de estricta justicia. No se puede seguir con esta lógica que se alimenta al puerto de Buenos Aires, por llamarlo de alguna manera, en detrimento de una mala calidad o de servicios muy caros en el interior del país. ¿Y no es justo. ¿No hay también un costo Córdoba?
¿No hay un costo impositivo Córdoba, un costo impositivo Santa Fe, un costo impositivo Mendoza que termina haciendo más cara la energía en el interior? Pablo, yo te hablaba recién de los componentes. Tenemos, en números redondos, tenemos un 30% del componente de la factura que pagamos de PEC o en alguna cooperativa eléctrica en los pueblos. El 30% lo explica la generación de energía, el costo de la energía. ¿Qué es lo que se le paga a la empresa central, digamos? ¿Qué es lo que se le paga al mercado mayorista? Al mercado mayorista. Que es a donde EPEC va y compra ahí de manera mayorista. Ahí tenés un 30%. El otro 30% lo explica el valor agregado de distribución, que es menos del 30%, que es el costo que tiene cualquier distribuidora como EPEC para transportar la energía y distribuir la energía hasta llegar al punto de contacto de nuestro domicilio. Ese sería el costo Córdoba, por ejemplo. Ese sería el costo de PEC. Ese sería el costo que tiene cualquier distribuidora pública, privada, en cualquier lugar del país. Está bien. Y el otro 30% lo explican los impuestos, porque tenemos que ver con el IVA, que es el 21%, más un 10%, que no es impuesto, es una suerte de tasa. ¿Pero Córdoba tiene impuestos más altos, por ejemplo, que otras provincias en lo que tiene que ver con la generación de energía? No. Es más, Córdoba, el 4% que se cobraba en la factura de energía eléctrica, por ejemplo, de ingresos brutos, hace 3 años, por una decisión y por ley, por una decisión del gobernador, se sacó ese 4% de ingresos brutos. Y lo único que quedó es el IVA, que es un impuesto nacional, que por supuesto también vuelve a Córdoba. Y el 10% que tiene que ver con el alumbrado público, que lo pagamos todos. ¿Cuánto aumentó la tarifa de luz este año en Córdoba? Nosotros hemos autorizado este año un aumento en marzo del 14%. ¿Y cuánto puede llegar a aumentar a partir de estos cambios que se van a tener de formalizar hoy? Bueno, habrá que ver cómo queda configurado definitivamente. Pero básicamente no quiero hablar de cifras porque sería una irresponsabilidad de mi parte, pero tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de estas modificaciones que se puedan producir en el costo de la energía y en la producción de energía, estamos hablando de que va a afectar y va a golpear, digamos así, en el 30% de la factura total de PEC, no en el 100%. Bueno, pero lo otro ya va a venir con el aumento a partir de ahora. Pero digo, hago esta aclaración para que por allí se entienda. Para dar un ejemplo concreto, yo en lo personal estoy pagando una factura de 2.500, 2.600 pesos. Supongamos que yo estoy en el sector medio, por decirlo de alguna manera. Bueno, se supone que voy a seguir teniendo el 40% de subsidios, lo que significa que voy a tener un aumento. Es decir, que se calcula más o menos en un 20% de ese 30% de la factura. Por allí no quiero marear demasiado a la gente, pero es importante aclararlo para que se habla no más piense... o menos de un 20% en la tarifa mínima y un 40% sería en la tarifa media, que tiene que ver con el porcentaje del coeficiente de variación salarial, tomado de ese contexto, ¿no? Exactamente. Que también es otro elemento que vale la pena... Un 40% es un número, ¿eh? Está bien, pero es un elemento que vale la pena destacarlo en el sentido de esto del coeficiente de variación salarial, porque por lo menos vamos a tener la certeza de que hay un parámetro, que es el promedio del coeficiente de variación salarial del año anterior, a través del cual se va a poder ir definiendo ese aumento en lo que tiene que ver con la cuestión anual. ¿Usted cree que por lo menos en lo que tiene que ver con la tarifa va a haber previsibilidad a partir de ahora? Me parece que eso también otorga previsibilidad. Pero bueno, en definitiva, hablamos de un 40% en los sectores medios. Un 40%, si yo estoy pagando 2.500, 2.600 pesos por mes y me aumenta un 40%, por decirlo de alguna manera, el 30%, estamos hablando que en lugar de 2.500 pesos voy a pagar 3.000 pesos. Es decir, digo para ponerlo en contexto. Estoy haciendo números redondos, no quiero actuar con... Pero es para poner un ejemplo y para que a lo mejor podamos más o menos entender esta lógica, que no es el 100% del total de la factura, sino que es el 30% lo que se va a ir modificando. Hay un elemento aquí que aparece un poco más complejo de determinar. Y que yo vuelvo al contexto inicial. Son tantas las dificultades económicas, se ha perdido tanto el poder adquisitivo, hemos perdido tanto el valor de las cosas. Nos cuesta comprender cuánto vale cada cosa, ¿no? Digo, hoy estamos discutiendo tarifas, pero vamos a comprar un paquete de hierro y no sabemos cuánto vale, un paquete de fideo. Hemos perdido tanto la referencia que, sobre todo en los sectores medios y bajos, cada golpe al bolsillo es muy difícil de sobrellevar, ¿no? La Argentina está transitando por un momento muy desigual,
donde todos estos cambios a los sectores altos les pasa por el costado. Les pasa por el costado. A los sectores medios y bajos los está golpeando mucho, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo y sin ninguna duda este análisis, este último análisis que vos haces, va por ese lado y uno no lo pierde de vista. Y es precisamente por eso que nosotros venimos insistiendo y vamos a seguir insistiendo desde Córdoba con esta pelea que estamos dando para que exista una equidad que hoy no existe en lo que tiene que ver con el dinero que se invierte en Buenos Aires y en el conurbano bonaerense y el dinero que se deja de invertir en el interior y en el interior del interior y que nosotros lo sentimos en nuestro bolsillo, porque no es lo mismo pagar el boleto de colectivo 30 o 40 pesos que pagar 80 pesos o 100 pesos. Y el otro subsidio encubierto que son las deudas, ¿no? Cuando las empresas de Buenos Aires, de Norte, de Sur, que no pagan lo que deberían pagar o no están al día y que de alguna manera es lo que estamos subsidiando, ¿no? Pablo, esos fondos que quedan... de la deuda que tienen las distribuidoras en todo el país, que estamos hablando de alrededor de 420.000 millones de pesos que le deben las distribuidoras al mercado mayorista. Compran la energía, pero después no lo pagan. Pero cuando entregan la energía al usuario la cobran. Es decir, de esos 420.000 millones de pesos, entre Edenor, Edesur, Edelap y algunas otras distribuidoras de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de que el 66% de esa deuda está en la provincia de Buenos Aires. Está otro subsidio encubierto. Y en lo que tiene que ver con EPEC, explica solamente el 2% de esa deuda. Bueno, entonces, vamos a seguir para que veamos la ocupándonos diferenciación de este tema porque es central, ¿no? La cuestión de la energía, lo que estamos pagando. Hoy habrá una conferencia de prensa para dar más precisiones, pero queríamos de alguna manera plantear esta discusión que tiene que ver con la realidad de cada uno y de cada una de nosotras. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos. Vamos a seguir ocupándonos de este tema.